Igual 151 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos unos días después, en una habitación apartada de una taberna llamada Revein en la ciudad de Sendai, 3 mandalorianos con cascos se reunieron nuevamente. ¿Ves eso? Uno de los mandalorianos golpeó la mesa con los nudillos mientras una transmisión holográfica de noticias reproducía un breve clip de la llegada de Padmé a Coruscant y su amistoso encuentro con Kurt. Nuestro duque tiene una relación muy estrecha con la ex reina de Naboo, ahora miembro del Parlamento. Grita en el Parlamento en apoyo a la República y la expansión militar, mientras bebe y charla con políticos del mundo central. Otro corpulento mandaloriano resopló fríamente. Los sitios web de novelas taiwanesas son increíbles. 13. Está excelente. Está rearmando a los mandalorianos, como es tradición, y lo apoyamos. Pero quiere vincularnos a la maquinaria de guerra de la República. Miren lo que ha estado diciendo en el Parlamento. Apoyando a Palpatine para ganar más poder. Incluso ha propuesto crear una especie de ejército de la República. ¿Cuándo se ha requerido que los guerreros mandalorianos obedezcan las órdenes de los burócratas de Coruscant? La voz de la tercera persona era relativamente tranquila, pero contenía una preocupación más profunda. Ha sacado a la luz nuestra antigua organización de la fuerza, lo cual es positivo, para revivir la gloria del Mandaloriano. Pero lo ha hecho con demasiada prisa, atrayendo demasiada atención de forasteros, y de aquellos forasteros que están agotando nuestros recursos y diluyendo nuestro linaje. El Mandaloriano debería ser el Mandaloriano. No un escudo público del anillo exterior. El pacifismo de la duquesa de Satine es débil e ineficaz, y el duque de Kurt va por mal camino. Está llevando al Mandaloriano a otro abismo, un abismo de asimilación por parte de la República y desangrándose por los forasteros. No podemos esperar más, dijo en voz baja el primero en hablar. Debemos dejar que la gente vea a quién le importa de verdad el Mandaloriano. Necesitamos acción, necesitamos una actuación que despierte a todos. ¿Objetivo? Preguntó el corpulento Mandaloriano. La voz serena respondió. No puede ser el propio Duque Kurt, eso desencadenaría una guerra civil. Los mandalorianos no pueden permitirse otro conflicto interno. Tampoco puede ser la duquesa Satine, pues, después de todo, ella es de la sangre del antiguo Duque Chris. Necesitamos un símbolo que represente los estrechos vínculos entre el Duque Kurt, la República y los forasteros que él promueve. Las miradas de los 3 hombres se cruzaron en la penumbra, y un peligroso plan comenzó a gestarse en sus mentes. Se consideraron los guardianes de las antiguas tradiciones mandalorianas, desaprobaban la paz pura de Satine e incapaces de estar completamente de acuerdo con la estrategia de Kurt, fuertemente influenciada por la alianza del anillo exterior, pragmática y considerada un compromiso. Wadil. Kurt recibe una actualización de su ayudante sobre la red de inteligencia de Gravala, así como un informe de Omen sobre el progreso del entrenamiento de reclutas y la construcción de la flota. En el mapa estelar, los puntos azules que representan las naves recién construidas de la flota de defensa mandaloriana aumentan de tamaño lenta pero constantemente. En conclusión, comandante, declaró el ayudante con calma, la red Gravara ha cubierto inicialmente nodos clave en el mundo núcleo principal y partes de las áreas controladas por la Confederación. Algunos agentes incluso han iniciado una infiltración encubierta. Los últimos análisis muestran que la alianza empresarial y la alianza tecnológica discrepan sobre la integración de la inteligencia de mando para el ejército robótico, y la madre maestra Geonosisiana parece tener reservas sobre la estrategia a largo plazo del conde Dooku. Sigan monitoreando, concentrándose en recopilar información sobre los conflictos entre las distintas facciones de la Confederación. Estas brechas podrían ser útiles en el futuro, ordenó Kurt. Sí, comandante. Además, el comandante Eumen informa que los 3 primeros cruceros clase Mandaloriano han completado las pruebas en el mar y están listos para su puesta en servicio. El escuadrón de cazas Fan ha alcanzado su capacidad operativa inicial. Cote ascendió, a punto de hablar, cuando llegó una solicitud de comunicación cifrada desde Coruscant, identificada como Bail Organa. Hacedlos pasar. Kurt les hizo un gesto a su ayudante y a Eumen para que esperaran. La imagen holográfica de Organa apareció, su expresión solemne. Kurt, espero no haberte molestado, pero hay algo que creo que deberías saber. Por favor habla, Bella, no hay necesidad de formalidades entre nosotros.
He recibido algunos rumores vagos, dijo Organa en voz baja. En el Parlamento, y en algunos grupos de presión armamentísticas, existe un gran interés, quizás incluso excesivo, en la idea de un ejército de la República que usted mencionó anteriormente ante el Parlamento. Algunos intentan impulsar un plan de desarrollo militar más radical y a mayor escala, y pretenden incorporar a la Alianza del Anillo Exterior, especialmente a las Fuerzas Armadas de Mándalo, a este futuro sistema bajo la apariencia de una integración o un mando conjunto. Los ojos de Kurt se entrecerraron levemente. Esto no era del todo inesperado. Palpatine necesitaba agotar las fuerzas de todos, y el Mandaloriano y la Alianza del Anillo Exterior eran, sin duda, los objetivos más importantes. ¿Son confiables las noticias? No puedo revelar la fuente, pero su credibilidad es bastante alta, dijo Organa con cautela. Podrían aprovechar la crisis en el Anillo Exterior y el deseo de seguridad del público para impulsar esto. Kurt, ten cuidado. Esto podría ser coerción o sembrar discordia. Una vez que el ejército del Mandaloriano esté sujeto al marco de la República, tu independencia e influencia en el Anillo Exterior se verán gravemente disminuidas. Gracias por grabármelo, Bell. Esto es importante, dijo Kurt con sinceridad. El ejército mandaloriano lucha solo para proteger a los mandalorianos y a nuestros aliados. Nunca se convertirán en una herramienta para que ninguna potencia logre sus ambiciones sin recibir ningún beneficio a cambio. Sé cómo lidiar con esto. Después de terminar la llamada con Organa, Kurt reflexionó un momento y luego habló con Eumen. La ceremonia de puesta en servicio de la nueva flota mandaloriana debería adelantarse y celebrarse a mayor escala para demostrar la existencia y la determinación de la flota de defensa mandaloriana a toda la galaxia. Simultáneamente, en nombre de la Alianza del Anillo Exterior, debería redactarse una declaración conjunta sobre el principio de defensa, enfatizando la independencia de las Fuerzas Armadas de cada sector miembro y el principio de operaciones cooperativas voluntarias. Entendido, jefe. Omen aceptó la orden y de inmediato comenzó a hacer los preparativos. Luego Kurt habló con su ayudante. Que Grabala esté atento a cualquier discusión formal o informal en Coruscant sobre el plan de refuerzo militar, especialmente que parlamentarios y grupos de interés lo impulsan desde atrás. Además, refuerce la vigilancia en el sector mandaloriano, especialmente en Sendar y Ibadir. Presiento que surgen malas señales en la fuerza. Tal como Kurt había predicho, las cosas dieron un giro cuando viajó a Coruscant para ver quién quería integrar sus contribuciones a la República. El sector mandaloriano, un centro remoto de exportación de minerales. Este lugar se encarga principalmente de recolectar minerales raros extraídos de los planetas de la Alianza del Anillo Exterior y transportarlos mediante la flota de transporte mandaloriana al mundo del núcleo, a planetas industriales de la Alianza o al sistema Zamball. Debido a su ubicación remota, la fuerza de defensa es relativamente débil, y suele consistir en un pequeño escuadrón de policía mandaloriano y unas pocas torres de defensa automatizadas. Después de todo, ¿quién molestaría a los mandalorianos y al anillo exterior sin ninguna razón? En la estación de transferencia de asteroides, solo los reflectores de la estación giran sin cesar mientras los SCV realizan operaciones de transporte a través de la superficie árida. De repente, varias pequeñas lanzas de asalto sin identificación se acercaron silenciosamente desde la oscuridad del espacio. Evitaron hábilmente los puntos ciegos del escáner de largo alcance y se dirigieron hacia el muelle de la estación de transferencia a una velocidad altísima. Advertencia. Avión no identificado acercándose. Repito, avión no identificado acercándose. La alarma de la IA de la estación sonó con fuerza. Los oficiales de policía mandalorianos de servicio corrieron rápidamente a sus posiciones defensivas designadas, vistiendo armadura policial básica y portando rifles blaster. ¡Fuego! No dejen que aterricen, gritó el líder del escuadrón. Las torres de defensa automatizadas expulsaron ráfagas rojas de energía, impactando una lanza de asalto y provocándole una explosión en el aire. Sin embargo, varias otras lanchas de asalto, con sus ágiles maniobras, se abrieron paso hasta los atracaderos del muelle, con las escotillas abiertas. En lugar de los piratas o robots confederados esperados, surgió un grupo de militantes fuertemente armados, vestidos con diversas armaduras mandalorianas, blandiendo pistolas blaster y moviéndose con ferocidad. Superaban en número a la policía estacionada y estaban altamente entrenados, ejecutando su ataque con gran disciplina. Este es el camino correcto.
gritó uno de los atacantes en mandaloriano. La voz, amplificada por altavoces externos, resonó por toda la estación de tránsito. Al instante se desató un feroz tiroteo. La policía mandaloriana contraatacó con valentía, pero se vio superada en número y sus líneas fueron rápidamente derribadas. Los atacantes tenían un objetivo claro. No buscaban minerales ni dinero, sino que sabotearon sistemáticamente el equipo de carga, el núcleo de energía y el sistema de control central de la estación de transferencia, y colocaron explosivos por todas partes. Enormes explosiones se sucedieron, las llamas se elevaron hacia el cielo y se alzaron densas columnas de humo. En poco más de 10 minutos, toda la estación de transferencia quedó envuelta en llamas y paralizada. Después de causar una inmensa destrucción, los atacantes abordaron rápidamente el barco de asalto del que habían venido y desaparecieron en la inmensidad del espacio antes de que llegaran la Guardia de la Muerte y las patrullas policiales, dejando atrás solo ruinas en llamas y una frase mandaloriana pintada con aerosol apresuradamente en las paredes desmoronadas. Mandalore es solo para mandalorianos. Este libro se publica por primera vez, proporcionándole una experiencia de lectura libre de errores y capítulos desordenados. La noticia llegó rápidamente a Sendar y Wadir. Kurt estaba en el barco mirando el informe de daños y las imágenes del lugar presentadas por Eumen, con el rostro sombrío. Las figuras en el vídeo, el estilo táctico de los atacantes y ese eslogan apuntan claramente en una dirección. Las fuerzas xenófobas extremas dentro de Mandalorian. Están jugando con fuego, dijo Kurt con voz gélida. Investiguen a todos los clanes y grupos que hayan mostrado actividad inusual recientemente, especialmente a aquellos que han expresado públicamente su descontento con las políticas actuales. Quiero saber quién está detrás de todo esto. Kurt no esperaba que nadie estuviera insatisfecho con sus políticas. No es que no quisiera insatisfacción, sino más bien, ¿por qué no se expresaba? ¿Por qué atacar a esta gente inocente? La imagen reciente de Kurt parece haberles hecho olvidar por qué pudo convertirse en el patriarca del clan Vizra a tan temprana edad y poner fin a la guerra civil. ¿Fue un acto de misericordia? Solo fuerza absoluta. Abatido, Kurt llegó a Coruscant, donde aún más gente conspiraba contra él, queriendo que sus acciones beneficiaran a la República y lo debilitaran. Realmente quería matarlos a todos, uno por uno. Deja que el Lord Signa Gasado te posea. La política es basura absoluta. Incluso sin percibir el poder del lado oscuro de Kurt, ya emitía humo negro visible. Nunca imaginé que, incluso en ese estado, aún habría gente entre ellos que quisiera provocar un disturbio. Y estos días de la diputada Padmé Amidala en Coruscant. A pesar de las advertencias de Kurt de estar alerta, Padmé siguió participando activamente en su trabajo como miembro del Parlamento, asistiendo frecuentemente a diversas reuniones de comités y recepciones diplomáticas, tratando de encontrar una manera de aliviar las tensiones y promover reformas a través de sus propios esfuerzos. Sin embargo, pronto percibió la complejidad del panorama político de Coruscant. En una reunión del Comité de Financiación del Fondo de Desarrollo del Anillo Exterior, habló con vehemencia sobre la importancia de apoyar al Anillo Exterior y eliminar radicalmente el caldo de cultivo del separatismo. Si no podemos traer verdadera justicia y desarrollo al mundo exterior, entonces cualquier medio militar solo puede ser temporal y antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpida por una voz arrogante. Senadora Amidala, su idealismo es admirable. El orador era un senador veterano de un importante sector industrial, con una sonrisa falsa en el rostro. Pero la realidad es que el caos en el anillo exterior se debe en gran medida a sus propios fallos de gobierno y a las ambiciones de ciertas fuerzas. Los créditos de la República deben utilizarse de forma más eficiente, por ejemplo, reforzando las defensas de nuestro mundo central. O miró significativamente a Padmé apoyando el desarrollo militar de aliados verdaderamente leales a la República y dispuestos a asumir la responsabilidad de mantener el orden. Sus palabras fueron muy sugerentes, apuntando casi directamente a Mandalorian y Kurt, y algunos de los consejeros circundantes intercambiaron miradas cómplices. Padmé sintió una oleada de frustración. Intentó refutar el argumento, pero la oposición y sus aliados emplearon hábilmente los procedimientos parlamentarios para desviar la discusión hacia detalles técnicos y disputas interminables. Su propuesta quedó finalmente en suspenso indefinidamente. Esa noche, en una lujosa fiesta ofrecida por un magnate de las armas, la presión invisible se acentuó aún más.
La gente no dejaba de mencionar con indiferencia el brillante discurso de Kurt Vizra en el Parlamento, elogiando la eficiencia de las fuerzas mandalorianas e insinuando que una cooperación más profunda entre Naboo y el Mandaloriano, especialmente en el ámbito de la seguridad, se beneficiaría a ambas partes. Incluso hubo un asesor que afirmó tener vínculos estrechos con el portavoz Palpatine, quien en privado le dijo a Padmé: el portavoz admira profundamente la visión y el coraje del duque Vizra. Cree que un mándalo fuerte que colabora estrechamente con la República es clave para estabilizar el anillo exterior. Representante Amidala, su amistad con el duque Vizra es un activo valioso que debe aprovecharse para lograr resultados beneficiosos para Naboo y la República. Padmé sostuvo su copa de vino, manteniendo una sonrisa educada, pero su corazón estaba helado. Se dio cuenta de que estaba atrapada en una red invisible, con diversas fuerzas intentando explotar su relación con Kurt para... Esto empujará a Naboo, e incluso al propio Kurt, en la dirección que han predeterminado. Por primera vez, sintió claramente lo indefenso que estaba Kurt. De regreso a su apartamento, se frotó las sienes con cansancio mientras una criada le traía una bebida caliente. Padmé contemplaba las eternas luces de Lausana por la ventana, con el corazón lleno de confusión. Tomó el comunicador encriptado que Kurt le había dado, dudó un momento, pero siguió sin presionar el botón de llamada. Necesitaba descubrir por sí misma cómo encontrar su propio camino en este atolladero político. En ese momento, Kurt estaba investigando quién se estaba preparando para combinar la alianza del Anillo Exterior y las fuerzas mandalorianas en la flota de la República. Granta Omega, un agente fantasma con vastos recursos mineros que ha sido modificado por Kurt usando neurotoxinas y poderes psiónicos, está desempeñando un papel inesperado. La sede de la empresa minera alienígena de Granta se ha trasladado a Valir. Con la ayuda de asesores financieros y supervisores técnicos enviados por el gobierno de Valir, la estructura accionaria de la empresa ha experimentado cambios sutiles. El Fondo de Desarrollo de Valir se ha convertido en el mayor accionista oculto mediante una serie de complejas participaciones cruzadas. Con la inyección de importantes fondos y tecnología avanzada de minería de SCV, la ya considerable empresa minera en el mundo interesante experimentó un crecimiento exponencial en su capacidad de producción. Aparentemente, Granta sigue siendo el acaudalado dueño de la compañía, pero sabe muy bien que todo lo que posee se basa en la voluntad de Kurt. Ejecuta todas sus órdenes con fanatismo, reinvirtiendo y entregando la mayor parte de las ganancias de la compañía, mientras utiliza sus minas y redes de transporte en múltiples sistemas estelares para encubrir las redes de inteligencia mandalorianas y el flujo de suministros. Y ahora está actuando, cumpliendo las órdenes de Kurt para lidiar con los militares de línea dura y los principales cabilderos que promueven activamente el plan de anexar las fuerzas armadas del anillo exterior en Coruscant, e incluso, de ser posible, matar al portavoz Palpatine. Por supuesto, esto es, en última instancia, idea suya y no tiene nada que ver con Kurt. Kurt observó la proyección holográfica de los congresistas y representantes de grupos de presión, identificados como promotores activos del plan del Gran Ejército de la República e intentando incorporar a las Fuerzas Armadas de la Alianza del Anillo Exterior. Estos políticos no solo querían desangrar a la República, sino también absorber las fuerzas de defensa que Mandalor y la Alianza del Anillo Exterior habían construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. ¿Se ha confirmado la lista?, preguntó Kurt en su oficina vacía. Se oyó la voz del ayudante. Comandante, se ha confirmado la presencia de 7 figuras clave, entre ellas 3 consejeros de alto rango del mundo central, 2 jefes de grupos de presión estrechamente vinculados con gigantes armamentísticos y 2 asesores de alto rango del Comité de Planificación Militar de la República. Su información detallada, horarios diarios, niveles de seguridad y ubicaciones permanentes se han ingresado en la base de datos. Kurt avanzando y se conectó a un canal de comunicación unidireccional extremadamente secreto. Este canal solo estaba conectado con unos pocos agentes fantasmas exclusivos con habilidades especiales, a quienes había controlado completamente mediante supresores de neurotoxinas y poderes psíquicos. Fantasma 1, Kurt usó el nombre clave Granta Omega. Se han transmitido los datos del objetivo. Su misión es eliminar todos los objetivos de la lista, provocar muertes accidentales o imposibles de rastrear, evitar el pánico generalizado o dirigir investigaciones sobre los mandalorianos, priorizar su propia seguridad y, en caso de exposición, ejecutar el procedimiento de purificación. La orden fue concisa y carente de emoción.
Hubo un momento de silencio al otro lado del comunicador, seguido de una voz igualmente tranquila, pero con un sutil matiz de emoción contenida. Hacía mucho tiempo que no mataba a nadie personalmente. Fantasma 1, recibiendo instrucciones. Kurt cortó las comunicaciones. No le gustaba el método de asesinato, pero en el sumidero político de Coruscant, a veces matar era la mejor opción. La existencia de estas personas había amenazado seriamente la supervivencia misma de los mandalorianos y de la Alianza del Anillo Exterior. Tenía que matarlos para advertir a todos los que codiciaban a Kai. Coruscant, Distrito Alto, dentro de un apartamento de lujo con vistas a una proyección holográfica gigante de la Vía Láctea. Granta Omega cortó su comunicación cifrada con Kurt, se dirigió a la barra, se sirvió una costosa copa de brandy corelliano, pero no la bebió. Solo como comprobar el líquido ámbar se arremolinaba en la copa antes de derramarlo al suelo. Cuando llegó por primera vez a Coruscant, su objetivo era simple. Encontrar un Jedi solitario para atacar o, si surgía la oportunidad, asesinar al canciller Palpatine, quien parecía amable pero a quien odiaba instintivamente, simplemente porque era el canciller de la República y el Parlamento de la República estaba protegiendo a los Jedi. La misión de asesinato que Kurt envió no era del todo coherente con su objetivo original, pero extrañamente se cruzaron. Los de la lista son todos miembros de la estructura de poder central de la República, beneficiarios de este sistema corrupto. Matarlos no solo cumpliría la misión de Kurt, sino que incluso podría crear una mejor oportunidad para asesinar a Palpatine. ¿Esto se considera matar dos pájaros de un tiro? Primero se necesita información detallada y apropiada. La información proporcionada por Kurt fue la base, pero la búsqueda requería una mayor precisión en el tiempo y la ubicación. Activó varios paneles de datos y comenzó a movilizar sus recursos. Por un lado, utilizó su puesto como director general de su empresa para negociar negocios con muchos miembros del Parlamento, participar en diversas actividades y acercarse a los círculos sociales de los objetivos de la lista para recopilar información sobre sus estilos de vida y agendas recientes. Por otra parte, activó canales de inteligencia más profundos proporcionados por Kurt a través de la red de hoteles de Gravara para obtener información privilegiada menos ilegítima pero extremadamente crucial, como vulnerabilidades de seguridad en las residencias objetivo. Horarios de cambio de turno para guardaespaldas, etc. Su primer objetivo era un miembro destacado del Parlamento en la lista, quien también era el más intransigente y entusiasta a la hora de impulsar la reorganización de las fuerzas del Anillo Exterior. Necesitaba usarlo primero para poner a prueba la seguridad de Coruscant. Al congresista le gusta dar paseos nocturnos en el enorme invernadero con cúpula transparente de su apartamento, contemplando los asuntos nacionales, un hábito que mantiene desde hace décadas y en el que se centra principalmente la seguridad de la finca. Sin embargo, los sistemas de seguridad no pueden evitar ajustes sutiles desde el interior del propio sistema. Granta sobornó a un técnico superior, responsable del mantenimiento del sistema de climatización de la finca, para que aumente ligeramente el nivel de oxígeno en una zona del invernadero en momentos específicos. Al mismo tiempo, inyectó en el sistema de ventilación de dicha zona una pequeña cantidad de un aerosol incoloro e inodoro, extraído de plantas exóticas, que podía reaccionar violentamente con altas concentraciones de oxígeno, causando parálisis nerviosa y paro cardíaco. Lo había obtenido de uno de sus socios. Esa noche, el congresista paseaba por el invernadero como de costumbre. Al entrar en la zona cuidadosamente planificada, sintió repentinamente un fuerte mareo y asfixia. Intentó pedir ayuda, pero no pudo emitir ningún sonido. Entonces se desplomó en el suelo. Para cuando los guardaespaldas notaron la anomalía y entraron corriendo, nuestro congresista ya había dejado de respirar. Los exámenes médicos preliminares y los informes de la investigación in situ solo pueden concluir que el legislador era anciano y sufrió una insuficiencia cardíaca repentina, un evento perfectamente accidental que nadie asociaría con el propietario de la compañía minera al otro lado de Coruscant. En su apartamento de Coruscant, Granta vio un breve informe noticioso sobre la desafortunada muerte de un miembro del Parlamento. Permaneció imperturbable, evaluando la efectividad de la operación y las posibles huellas que pudiera dejar. Una vez confirmada la seguridad, centró su atención en el segundo objetivo de la lista. En los días siguientes, una serie de malas noticias llegó desde la clase alta de Coruscant.
El jefe de un grupo de presión con estrechos vínculos con un magnate de armas se dirigió a un banquete en su aeronave privada cuando el sistema de propulsión cayó repentinamente, provocando que la aeronave se estrellara contra los edificios inferiores de Coruscant y explotara, sin dejar rastro de su cuerpo. La investigación finalmente apuntó a que la empresa utilizó piezas de calidad inferior durante el mantenimiento rutinario del dirigible, y el director de la empresa desapareció misteriosamente después del incidente. Un asesor principal de un comité de planificación militar fue encontrado muerto en su estudio, donde se encontraron evidencias de corrupción y una nota de suicidio falsificada. Granta utilizó las técnicas de falsificación que aprendió durante su entrenamiento como agente fantasma para recrear perfectamente la escena. El tercer objetivo, otro miembro de alto rango del Parlamento, murió en el hospital después de sufrir una insuficiencia orgánica aguda debido a una alergia alimentaria después de una cena benéfica. La fuente de la toxina fue hábilmente disfrazada como un ingrediente alimentario que interactuaba con el historial personal de alergia del individuo. Cada accidente ocurrió en una zona distinta, con métodos diferentes y dirigidos contra personas de orígenes distintos. A primera vista, parecían no tener relación, como un par de incidentes desafortunados ocurridos por casualidad en la megaciudad de Coruscant. Pero a los ojos de un pequeño grupo de personas que conocían la verdad, especialmente de quienes también impulsaban el plan de reorganización o tenían algo que ver con las muertes, un miedo invisible comenzó a extenderse. Sentían vagamente que una mano invisible estaba eliminando gente de manera efectiva. Después de todo, habían utilizado métodos similares antes, pero no con la misma sofisticación. 2 semanas después, en una sala de interrogatorio subterráneo en Wadir. Uno de los atacantes que previamente había asaltado la estación de tránsito estaba ahora firmemente atado a una silla de interrogatorio especialmente diseñada. Le había quitado la armadura mandaloriana, revelando un rostro curtido con una mirada llena de arrogancia y desprecio hacia el grupo. Zeta y Neer estaban a un lado, mientras Previtra estaba sentado frente a él, mirándolo con calma. ¿Nombre? ¿Clan? Neer habló primero. El atacante escupió un montón de saliva y gritó en mándalo. ¡Ah! Escoria que ha traicionado las tradiciones mandalorianas. No eres digno de conocer mi nombre. Has vendido la gloria mandaloriana a forasteros y a la República. Zeta frunció el ceño al escuchar las palabras del hombre y trató de usar la fuerza para sentir sus emociones, pero solo pudo detectar ira y paranoia. Sus acciones han causado daños materiales a personas inocentes y han desestabilizado el sector. ¿A esto le llaman honor? ¿Estable? Ja ja ja. Rió el atacante a carcajadas. Bajo el liderazgo de esa mujer, Shatin, los mandalorianos se han convertido en ovejas dóciles. Bajo el liderazgo de Kurt, los mandalorianos se están convirtiendo en los guardianes de la República. Lo que queremos son mandalorianos de los mandalorianos. Mandalorianos de los guerreros. Purguen a todos los forasteros que han manchado nuestra sangre y tradiciones, y restauren nuestra antigua gloria. ¿Qué es esta pérdida? Los sacrificios necesarios valen la pena para despertar a nuestro pueblo. Previtra finalmente habló, su voz no era fuerte, pero tenía un aire de autoridad que eclipsó directamente el rugido del otro. Entonces, decidiste atacar las instalaciones mandalorianas y dañar a policías que, aunque pudieran estar de servicio, también son mandalorianos. ¿Así es como restauras tu gloria? ¿Para volver tus espadas contra tu propia gente? El impulso de los atacantes flaqueó ligeramente, pero rápidamente se agitaron aún más. Llevan sus uniformes y cumplen sus órdenes. Hijos traidores. Son los enemigos tradicionales de los mandalorianos. Nos estamos purificando. Las cruzadas mandalorianas limpiarán toda impureza. La cruzada mandaloriana y Previtra repitió el nombre de la organización, memorizándolo. Se levantó, caminó hacia el atacante y lo miró. Sus lemas son contundentes, pero sus acciones son patéticas. Los verdaderos guerreros mandalorianos usan su coraje y fuerza para luchar contra enemigos extranjeros, expandir su territorio, proteger a su gente y seguir al Duque Kurt. No los usan en rincones oscuros para sabotear y cometer actos terroristas contra su propio pueblo. Hizo un gesto hacia Neil, diciéndole que actuara. Desenterrad todo lo que sabe sobre la organización, el personal y las fortalezas de la cruzada mandaloriana, por cualquier medio necesario, pero dejadlo con vida. Aún puede ser útil. Déjamelo a mí. Un brillo intenso brilló en los ojos de Neil.
Previtra se giró y salió de la sala de interrogatorio, seguido de cerca por Z. Afuera de la puerta, Previtra le dijo a Z. Que su majestad el duque informe a Eumen y a mi padre que aumenten inmediatamente el nivel de alerta en toda la infraestructura crítica y los cruces fronterizos. Al mismo tiempo, que la policía del jefe de policía de Lyon incrementa las patrullas en las principales ciudades, especialmente en zonas con gran población inmigrante y cerca de instituciones gubernamentales. No quiero ver ningún indicio de delito de imitación ni de conflicto racial que pueda destruir todo lo que su majestad ha hecho y reducirlo a cenizas. Quiero proteger todo esto. Soy igual que tú. Haré todo lo posible por investigar el sueño de Kurt. Z se acercó y contactó inmediatamente con Kurt por el comunicador. Al ver el mensaje de Coruscant, supo que debía resolver la crisis de inmediato o se propagaría como un virus, erosionando la unidad y la estabilidad que los mandalorianos habían reconstruido con tanto esfuerzo. Después de todo, algunos no tenían quejas de él, pero sí muchas de su primo. Las fuerzas extremistas dentro de Mandalorian no han cesado sus actividades. En Sendari, se realizó una gran manifestación frente a una universidad pública financiada por la Outer Ring Alliance para promover el intercambio cultural y tecnológico. Cientos de mandalorianos con insignias de uniforme se reunieron en la puerta de la universidad, sosteniendo carteles que decían conocimiento mandaloriano, historia mandaloriana, rechacemos la contaminación cultural y duquesa de Satine, dimita, y se enfrentaron a la policía para mantener el orden. Saquen a esos forasteros de nuestra escuela. Los hijos de Mandaloriano no necesitan aprender la debilidad de otras razas. Necesitamos entrenamiento de combate tradicional. Los manifestantes se vieron agitados, lanzaron objetos a la policía e incluso intentaron asaltar las puertas de la universidad, creando una atmósfera tensa. La noticia llegó inmediatamente a oídos de la duquesa de Satine y Previtra, que estaba investigando. El rostro de Previtra se oscureció inmediatamente y de inmediato se dirigió a sus hombres para arrestarlos. Shatin se conectó con el jefe de policía, Leon Elda, dándole órdenes concisas y claras. Leon, te autorizo a utilizar todos los medios necesarios para dispersar de inmediato la reunión ilegal, detener a todos los cabecillas y elementos violentos, controlar la situación y evitar un número excesivo de víctimas, pero reprimir con firmeza cualquier ataque a las fuerzas del orden y cualquier daño a la propiedad pública, y jamás los toleraremos. No cederemos ante la gente de una nación tan dividida ahora. Sí, Su Excelencia. Leon, como jefe de policía, ya estaba preparado. Al instante siguiente, a la entrada de la universidad, la policía, que había estado a la defensiva, cambió repentinamente de formación. La policía antidisturbios de élite, equipada con escudos antidisturbios y armas aturdidoras, formó una formación en cuña y atacó a los manifestantes. Cañones de agua a alta presión disparaban desde los laterales y granadas de humo no letales explotaban en puntos clave, sembrando el caos. La policía actuó con rapidez, profesionalidad y moderación, atacando principalmente a los radicales que causaban daños y disturbios. Pronto, decenas de cabecillas fueron arrestados por la fuerza, esposados y subidos a patrullas policiales. Ante la poderosa fuerza disuasoria y los precisos golpes, la moral de los manifestantes restantes se desplomó rápidamente, y se dispersaron y huyeron. Todo el proceso duró menos de 20 minutos y la situación quedó bajo control. Solo unas pocas personas resultaron heridas leves en el conflicto. Cuando Previtra llegó, miró a las personas arrestadas y habló con el capitán de policía que estaba a su lado. ¿Ves? Si solo llegamos a acuerdos y apaciguamos, no podremos lidiar con esta gente adoctrinada y retrógrada. Solo la fuerza puede hacerles entender cuál es nuestro límite. Esa noche, el canal oficial de noticias mandaloriano publicó un comunicado sobre la reunión ilegal, condenando enérgicamente la violencia y la xenofobia de los cruzados mandalorianos y sus simpatizantes, y reiterando que el sector mandaloriano y el gobierno mandaloriano mantienen actualmente una política abierta, inclusiva y de desarrollo, que nunca cambiará. Mientras tanto, las noticias también transmitieron imágenes de las fuerzas policiales desmantelando con éxito una fortaleza secreta mandaloriana ubicada en un pequeño satélite en Mandalorian, basándose en las confesiones de los atacantes arrestados, y confiscando una gran cantidad de armas. Con una represión rápida y decisiva y una posterior ofensiva mediática, Shatin demostró a todos sus posibles oponentes su determinación y capacidad para mantener su poder y las políticas establecidas.
La rebelión dentro del Mandaloriano fue reprimida temporalmente gracias a sus duras medidas, pero todos sabían que el conflicto solo había sido reprimido, no erradicado. Dada la situación actual de la galaxia, Shatin se dio cuenta de que definitivamente había una fuerza externa que proporcionaba financiación detrás de la escena. Coruscant había estado vigilando de cerca la repentina rebelión que había estallado dentro del territorio mandaloriano. Estos tipos se hacían llamar los Cruzados Mandalorianos. En este momento, Pre-Vizsla, quien fue asignado por Kurt para estar a cargo de este asunto, está informando la situación actual a Kurt. Su gracia, el interrogatorio de los arrestados ha concluido preliminarmente. Están más desorganizados de lo que pensábamos, simplemente una pequeña alianza de clanes incitada por ideologías extremistas, sin un líder unificado, y simplemente creyendo que las políticas que usted y la duquesa Satine han implementado son una traición al Mandaloriano. ¿Entonces todos sus fondos son suyos? ¿No hay ninguna operación turbia que mueva los hilos entre bastidores? Preguntó Kurt. Él cree que esta fue definitivamente una táctica empleada por Doku Sidious para encontrar a estos extremistas para dividir sus propias fuerzas, porque la población mandaloriana actual es demasiado poderosa y no hay posibilidad de que una división tenga un impacto significativo en su futuro. Algunos de los fondos deben ser suyos, pero en sus cuentas se pueden encontrar donaciones de regiones desconocidas e incluso remesas de Coruscant. Sin embargo, esta es solo su versión de la historia, pues, según las personas que encontramos, sabe que hay muchos otros grupos además de ellos, y puede que no sean mandalorianos. Continúen la investigación, pero tengan cuidado. Aunque no es gran cosa, si hay personas que realmente creen tener razón, debemos actuar con firmeza de inmediato. Primero debemos identificar a estas personas y castigarlas conforme a la ley. Para quienes cometen delitos menores, debemos implementar educación ideológica y reformas laborales. Lo que queremos es reprimir la ideología extremista en sí, no empujar a quienes tienen opiniones diferentes al bando contrario. Kurt le enfatizó este punto a Pre-Vizsla. Pre-Vizsla avanzó rápidamente, y su admiración por Kurt se hizo aún más fuerte. Kurt siempre fue un buen líder, mostrándoles tanta compasión incluso en esta situación. Si hubiera sido Kurt, no habría mostrado ninguna compasión. Entiendo. Mi padre también preguntó por las obras de reconstrucción y la compensación para las familias afectadas. Al igual que antes, duplicar la cantidad y dar a las familias aún más beneficios. Pre-Vizsla se acercó para indicar que entendía. Les deseo todo lo mejor en Coruscant. Luego cortó la comunicación. Aunque Pre-Vizsla bendijo a Kurt, la situación actual no es muy optimista. Aunque mató a quienes tenían intenciones con Mandalorian provocando diversos accidentes, también atrajo mucha atención. Después de todo, ¿cómo pudo una pequeña facción haber sufrido accidentes en tan poco tiempo? Esto era demasiado extraño. Para evitar ser descubierto, Kurt ordenó a sus hombres asesinar a más parlamentarios corruptos para que no siguieran haciendo conjeturas infundadas. Mientras tanto, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker terminaron su misión y se dirigieron al apartamento de Kurt. Cuando se abrió la puerta, Kurt, que estaba meciéndose hacia adelante y hacia atrás en una tumbona, los vio a ambos y rápidamente se sentó. ¿Qué clase de look es este? Obi-Wan le preguntó a Kurt, quien vestía un atuendo formal arriba y un pijama abajo, con una expresión perpleja. ¿Te refieres a esto? Kurt señaló su ropa. Obi-Wan se acercó y Kurt luego explicó. ¿Alguien quiere ver mis partes íntimas durante una proyección holográfica? La explicación de Kurt era perfectamente razonable. Obi-Wan ganó de mala gana, mientras que Anakin ya había comenzado a buscar comida y bebida en el refrigerador en el momento en que entró. Kurt observó a Anakin devorar una gran cantidad de comida, preguntándose qué estaba haciendo. Obi-Wan notó la confusión de Kurt. Durante la última misión, nos quedamos en ese planeta 2 meses y luego comimos bichos durante 2 meses, así que así es. ¿Y entonces cómo es que estás completamente ileso? Preguntó Kurt, desconcertado. Los dos, maestro y aprendiz, no eran lo mismo. Claro que no me hizo caso cuando le pedí que trajera raciones. Llevo comiendo menos de 1 mes, no es que esté en tan mal estado. Además, esos insectos son muy nutritivos. Obi-Wan hizo un gesto con la mano, indicando que Anakin no le había hecho caso en ese momento. Sin embargo, Anakin protestó de inmediato. ¿Quién dijo eso?
Claramente traje un poco, pero, el monstruo local se lo comió, Anakin protestó a su amo mientras comía. Entonces deberías comer primero y te hablaré de estas cosas después de que termines de comer. ¿Qué pasa? Preguntó Obi-Wan desconcertado. Hablemos de ello después de que Anakin termine de comer. Unos minutos después, Anakin finalmente terminó su comida normal y se sentó en el sofá para escuchar lo que Kurt tenía que decir. Luego Kurt comenzó a contarles a ambos sobre eventos recientes, como la ley de poderes de emergencia. Se mencionó que alguien había hablado recientemente sobre Mandalorian. No puedo creer que haya pasado tanto en solo 2 meses. Ya aprobó la ley de poderes de emergencia, y quieren que el ejército mandaloriano se convierta en la flota de la República. Anakin se puso de pie inmediatamente al oír esto. Aunque ya podría ser capaz de convertirse en un caballero Jedi por derecho propio, su temperamento sigue siendo tan explosivo como siempre, y esta vez se trata de su planeta natal, Mandalorian. Sabe que estos son los frutos del trabajo de Kurt durante muchos años, y ahora alguien quiere ofrecérselos a la República. No estoy de acuerdo, pero ya deberías tener una solución. Obi-Wan primero presionó a su aprendiz para que se sentara. No creía que Kurt no tuviera una solución. Dado su intelecto y su uso de la fuerza, no lo creía. Kot ascendió. El asunto está resuelto, pero se me ha ocurrido una buena idea. Que la República establezca un ejército para combatir el separatismo. Sin embargo, también es por esta idea que quieren que la flota de Mandalorianos se una a ellos sin coste alguno. Eso es imposible. El Consejo Jedi jamás lo aceptaría. Aún no hemos llegado a ese punto, pero personalmente estoy de acuerdo porque tú y yo ya hemos dicho que es inevitable. Obi-Wan pensó inmediatamente en esos viejos del Consejo Jedi. Así que lo mencioné, pero aunque no lo hiciera, alguien más lo habría hecho. Este es solo un paso que aumenta mis posibilidades de sacar provecho de ello. Además, el ejército de la República está casi completamente establecido, solo que aún no lo han descubierto. Si no, ¿por qué crees que puedo ver una batalla a gran escala entre ambos bandos en el futuro? Kurt también sabía que era absolutamente imposible ahora porque la Confederación Galáctica Independiente aún no había lanzado abiertamente un ataque contra la República, ya que Pasar también estaban acaparando su poder, para que los Sith pudieran obtener la galaxia que deseaban. Ya que es inevitable, ¿por qué no aprovecharlo? Esta siempre ha sido la idea de Kurt. La verdadera era de Mandalorian solo llegará cuando podamos resistir de verdad el curso de la historia. Estoy de acuerdo. Que la República tenga un ejército sin duda nos será de gran ayuda. El Mandaloriano se beneficiará sin duda, y yo sin duda me pondré de su lado. Anakin estaba ayudando al Mandaloriano sin pensarlo. Después de todo, había vivido allí desde niño, y Kurt interpretó un papel en su vida tan importante como un padre, incluso más que Obi-Wan Kenobi. Como todos están de acuerdo, lo plantearé en la próxima reunión del Consejo, pero por ahora... ¿Qué? ¿Qué? El maestro y el aprendiz no sabían nada más de lo que estaba sucediendo. Claro que se trata de tu matrimonio. Dijo Kurt con solemnidad, como siempre, cambiando de tema. Tras la marcha de Anakin y el otro hombre, Kurt reflexionó sobre cómo introducir formalmente la ley de creación militar. Si lo decía abiertamente, muchos podrían empezar a refutar públicamente a Mandaloriano o al Anillo Exterior, ya que sería bastante obvio. Unos días después, Kurt tomó su lugar y se preparó para proponer formalmente la moción, ya que había sido solo un rumor y nunca se había planteado formalmente en el Parlamento. En ese momento, los parlamentarios conocidos discutían los diversos sucesos ocurridos recientemente en Coruscant, como si había algo sospechoso en los miembros que habían sufrido diversos accidentes. Sin embargo, eran solo un grupo pequeño y no figuras importantes en todo el Parlamento, por lo que sus muertes no serían de gran importancia. Además, la mayoría son funcionarios corruptos, así que no hay por qué compadecerse de ellos. Pero Corian, en la esquina, ya ha investigado, y esto definitivamente es obra de Kurt. Aunque no tiene pruebas sólidas, lo intuye. Además, su amo se ha centrado últimamente en Kurt Bizra, ignorándolo por completo. Se ha convertido casi en un peón inútil, ya que no puede ofrecer mucha ayuda. Aunque su amo aún no le ha dado un nombre Sith, está decidido a convertirse en su arma más eficaz y demostrar su superioridad sobre su difunto hermano menor y el recién reclutado Darth Tyrannus, el conde Dooku. Mirando a Palpatine que estaba encima, Corian Vos decidió en secreto que ya no podía permanecer desconocido y tenía que permanecer al lado de su amo.
Pero Palpatine ni siquiera miró a Corian Boss en ese momento. Se conformó con dejar a su inútil discípulo medio muerto. No había necesidad de prestarle demasiada atención. Ahora solo necesita centrarse en el Conde Dooku y Kurt Vizra. Todos los demás son solo un contraste para ellos. Ahora es el rey de la galaxia, con una perspectiva divina, controlando a todos para que luchen a voluntad en el tablero de ajedrez. Al final, solo necesita volcar el tablero y todo estará logrado. En cuanto a la ley de creación militar que Kurt entregó, él también la había visto. Era muy similar a lo que había imaginado, pero definitivamente no se aprobaría ahora. Sin una opresión absoluta, el pueblo de la República nunca la aprobaría. Era solo un medio de Kurt para obtener más poder. Siendo así, simplemente se quedaría callado y dejaría que la gente peleara como perros. Entonces Palpatine se aclaró la garganta y el vicepresidente que estaba a su lado habló inmediatamente. Silencio. Toquen el himno nacional. Después de tocar el himno nacional de la República, Palpatine comenzó a hablar. Estimados miembros de la República, hoy les presentamos a los líderes del sector mandaloriano y de la Alianza del Anillo Exterior, ya un miembro de la República que siempre ha trabajado por un futuro mejor, el representante Kurt, quien nos ha traído un proyecto de ley que me ha dejado sin palabras. Ahora, que el representante Kurt nos lo cuente. Palpatine señaló en dirección a Kurt. La plataforma de Kurt voló desde su posición hasta el centro de la sala, donde se enfrentó a la multitud bajo los focos y presentó su proyecto de ley. Señor presidente, queridos compatriotas de la República, me presento aquí para señalar un hecho que todos hemos estado evitando. En esta república, el mundo central siempre posee mejores recursos y un entorno más seguro que nuestro anillo exterior, pero ¿qué pasa con el anillo exterior? Creo que no hace falta decirlo. Todos deben saber en el fondo de sus corazones que son miembros informados del Parlamento de la República, no ciudadanos ignorantes de este planeta. Kurt presentó los materiales que había preparado, que mostraban las tendencias y direcciones de varias rutas comerciales en el anillo exterior a lo largo del tiempo desde la guerra del hiperespacio. Miren la ruta mercante mandaloriana. En aquel entonces, sufrió 3 incursiones a gran escala en un mes. Y miren, este es el sistema Lyros. Durante décadas, ha sido aislado por varios bandidos. Cuando envié solicitudes de ayuda, casi nadie respondió. Por supuesto, un mes después, las fuerzas judiciales de la República finalmente llegaron. Y miren los datos de algunos planetas tras el establecimiento de nuestra alianza del anillo exterior en los últimos años. Kurt citó una serie de ejemplos, y los países miembros de la alianza del anillo exterior asintieron e incluso aplaudieron, mientras que algunos peces gordos del mundo del núcleo no entendieron lo que significaba. ¿Por qué se daban estos ejemplos? Claro, quizás se pregunten por qué menciono esto. Piensen en por qué los datos han cambiado tanto de repente y por qué ninguno de nuestros Estados miembros se ha separado de nuestra república. ¿Y por qué las repúblicas que se separaron se unieron a la Confederación Independiente de Sistemas Estelares? ¿Será porque la Confederación de Sistemas Estelares Independientes es tan tentadora? Sí. Es porque empezaron a presionar a todos en los anillos exteriores, diciéndoles que solo uniéndose a ellos podrían evitar ser saqueados por piratas o alguna otra organización con una ideología turbia. Pero es completamente inútil que los planetas de los anillos exteriores se pronuncien ante la República. ¿Por qué? Esto nos lleva de nuevo a la pregunta anterior. ¿Por qué los miembros de la Alianza del Anillo Exterior no se separan de la República? Un miembro de la Alianza del Anillo Exterior salió corriendo. Déjenme contárselo todo. Eso es porque el senador Kurt nos ha estado protegiendo. La Alianza del Anillo Exterior tiene una flota que puede protegernos. Pero la República no, e incluso ustedes han abandonado el anillo exterior. Este senador tenía muchas quejas sobre la República, pero la existencia de Kurt les impidió unirse a la Confederación del Sistema Independiente. Kurt no esperaba que no le hubieran asignado a nadie. Parecía que era bastante popular entre la gente del anillo exterior. Sin embargo, el vicepresidente rápidamente le dijo que diera un paso atrás y dejara que Kurt continuara hablando, y Kurt ascendió y continuó. Antes que nada, quiero agradecerle a ese congresista por confiar en mí. Está mal que la República abandone el anillo exterior, pero lo que quiero destacar es la flota. Como dije la última vez, la República necesita un ejército. La ley de creación militar es la solución que la República más necesita ahora mismo. Los señores del círculo interno y los señores centrales se ergueron al oír esto. Solo habían estado escuchando por diversión.
Después de todo, ¿qué tenían que ver las vidas del círculo externo con el círculo interno? Pero ahora, establecer una flota requería dinero, ¿y cuánto podía aportar el círculo externo? Para resolver los problemas del círculo externo, era absolutamente imposible pedirle más créditos. Sin duda, serían ellos quienes se llevarían el dinero. La bajo discusión el escenario se intensificó de inmediato. Después de todo, se trataba de puntos de crédito, e incluso podría estar relacionado con diversas políticas posteriores. La República siempre ha estado endeudada, y aún hay muchos préstamos bancarios. Sin embargo, a Kurt no le importaban en absoluto. Pensó que, de todas formas, no tendría que pagar mucho. Estaba allí para ganar dinero. Un ejército permanente perteneciente a la República beneficia a todos. Primero, puede lidiar con guerras que puedan estallar en cualquier momento, y en tiempos de paz puede aniquilar piratas y fuerzas al margen de la ley en diversos sectores estelares y proteger los intereses de diversos gobiernos. Este no es mi deseo personal. Es mi sincera lealtad a toda la galaxia. Justo cuando Kurt estaba a punto de continuar hablando, un consejero del mundo central se puso de pie inmediatamente. Eso suena bien. Tus acciones en el círculo exterior ya han superado las responsabilidades de la República, las cuales han pasado por alto. ¿En qué estás pensando realmente? ¿De verdad puedes decirlo? Solo estás echando leña al fuego de la agitación actual. La situación no es tan grave como parece. Y ahora dice que tu alianza del anillo exterior puede ser una flota defensiva hoy, pero ¿qué pasará mañana? Mañana te atreverás a ser independiente como la Confederación Independiente del Sistema Estelar. Acusó el senador a Kurt en voz alta. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network, tucanan.com. Disfruta de una lectura fluida con capítulos sin errores ni desorden. Kurt se echó a reír cuando oyó eso. Este diputado de Camas, usted ignora el problema. Ignorarlo no lo hará desaparecer. Es precisamente porque la República no puede proteger plenamente a sus miembros que ha surgido el separatismo. En cuanto a la pregunta que me hiciste, solo puedo decir que es ridícula. Entiendo que tu corazón esté con la República, pero eres demasiado ingenuo. Si algún día me separara de la República, ¿no sería mejor que la República tuviera un ejército numeroso? Ahora que la República está delegando responsabilidades de seguridad, está consolidando la República actual y evitando que más planetas se vayan, pero también generará traidores como la Confederación Independiente de Sistemas Estelares. La mayoría de los legisladores de los distritos exteriores y centrales estaban de acuerdo o absortos en sus pensamientos. Vengo del anillo exterior, lo entiendo y lo conozco bien, así que sería mejor para nuestra galaxia tener un verdadero ejército de la República, y también prepararnos para el separatismo actual. En ese momento, un consejero del planeta agrícola Anillo Central, cuyo planeta siempre fue acosado por piratas, dio un paso adelante. Apoyo la propuesta del senador Bizra. Nuestro planeta y nuestras naves mercantes son saqueados constantemente. Cuando pedimos ayuda a la República, la única respuesta que recibimos es en camino. No podemos depender únicamente de las fuerzas judiciales. El senador Camas replicó inmediatamente. Ridículo. ¿Por qué su planeta no tiene sus propias fuerzas de defensa? El legislador central esbozó una sonrisa irónica. Somos un planeta agrícola. Pagamos impuestos a la República. ¿Por qué no podemos estar protegidos en lugar de gastar más créditos en cazas estelares? ¿A dónde van todos nuestros impuestos? Además, ¿por qué crees que una flota de cazas estelares es suficiente para protegernos? Por supuesto, podemos seguir fingiendo que todo está en paz hasta que la mitad de la galaxia esté del lado de la Confederación Galáctica Independiente, y entonces podremos discutir si establecer un ejército, se burló Kurt. ¿Para qué se necesita una república si cada planeta ya tiene un gran ejército? Te lo pregunto. ¿No es esto simplemente un aliciente para la independencia? Replicó Kurt con una pregunta al senador Camas. Tú y el representante Camas de repente no pudo hablar. Kurt miró a Palpatine nuevamente. Señor presidente, y conciudadanos de la República, no soy un belicista. En Mandalor siempre hemos anhelado la paz. Creo firmemente que la paz solo se puede defender con fuerza. Retirarse ciegamente solo conducirá al fracaso. La ley de creación militar no es la solución más perfecta, pero sin duda es la mejor opción en este momento. Este es un intento de mantener el statu quo. Les pido a todos que no rechacen el proyecto de ley por la amenaza de cambio, ni que abandonen a nuestro pueblo.
Analizamos el presente y reflexionamos con detenimiento para el beneficio a largo plazo de la República. El discurso de Kurt finalmente terminó y toda la sala quedó en un breve silencio, pero luego comenzó aún más debate, con partidarios y oponentes formando inmediatamente sus propias facciones. Palpatine miró a la multitud opuesta y luego a Kurt. No esperaba que Kurt fuera tan perspicaz, no solo por sus poderosas habilidades con la fuerza, sino también por su agudo sentido político. Mientras todos debatían, Palpatine finalmente habló. El proyecto de ley propuesto por el representante Kotter es muy bueno, pero en general no creo que la situación haya llegado a ese punto todavía. Me reuniré con el líder de la otra parte, pero también consideraré este cambio. Posteriormente, un comité especial realizará un estudio a fondo y afinará los detalles, y finalmente realizará una evaluación y determinará el contenido específico antes de la votación. Y exhorto a todos a mantener la calma. Palpatine ahora debe evitar que el proyecto de ley se apruebe porque el conflicto está lejos de alcanzar su punto máximo. Estoy dispuesto a brindar cualquier ayuda para la investigación, ofreció Kurt su ayuda. Palpatine ascendió. Estaba dispuesto a dejar que Kurt ganara más, y solo era cuestión de levantar la mano para renunciar a esas cosas y conquistarlo. No hubo nada más que informar o plantear y la reunión conclusiones. Después de terminada la reunión, Kurt abandonó la plataforma, e inmediatamente muchos senadores de otros planetas o sectores estelares lo rodearon, expresando su entusiasta apoyo. Al otro lado del pasillo, Bail Organa, Mon Mothma y Padmé, que querían hablar con Kurt, miraron preocupadas a Kurt, que estaba rodeado. El representante Organa dijo a las dos personas que estaban a su lado. Las palabras de Kurt tienen sentido. La situación en el anillo exterior es real, pero mi mayor preocupación es que, una vez que comience la militarización, ¿la República realmente seguirá siendo la misma que ahora? La representante Mosma se acercó, pero Padmé se sintió relativamente tranquila. No creía que la propuesta de Kurt cambiara la República, porque Naboo había sido invadida hacía años y no podía imaginar cómo habría sido sin la flota mandaloriana. Kurt se movió con facilidad entre los concejales de los distritos exterior y central, respondiendo a cada una de sus preguntas. Es muy bueno en esto, ¿verdad? Le dijo Mosma al concejal que estaba a su lado, con un tono complicado. Sabe lo que todos quieren y es generoso con sus promesas. Organa frunció el ceño. Eso es precisamente lo preocupante, representante Mosma. Está usando intereses reales para atar a estos representantes. Mírelos, como si hubieran visto a un salvador. Me temo que esto no está consolidando la República, sino sembrando las semillas de una futura división. Padmé, ¿qué opinas? Quizás tenga razón, representante Organa. Mosma miró a los agitados representantes del anillo exterior. La República, sin duda, ha fracasado en su protección. Cuando los canales oficiales fallan, la gente naturalmente recurrirá a fuerzas no oficiales. Al menos el senador Vizra está dispuesto a impulsar este asunto abiertamente y según las reglas, lo cual es mucho mejor que la incitación separatista del conde Dooku en la sombra. Creo que sus intenciones son buenas, suspiró Organa, pero debo considerar el peor escenario posible. Necesitamos asegurarnos de tener voz en el comité y de que el proyecto de ley no se conforme completamente con sus deseos, los del portavoz Palpatine o los de alguna organización. Necesitamos monitorearlos, y se lo plantearé al representante Palpatine. Confía en Kurt. Su espíritu siempre ha pertenecido a la gente de la galaxia. Si no estás de acuerdo, quizás puedas ir al anillo exterior y ver la diferencia entre las regiones con la alianza del anillo exterior y las que no. Al menos ha preservado el último vestigio de dignidad de la República en el anillo exterior. Padmé también sospechó. Tenía mucha fe en Kurt, pero también tenía serias reservas sobre la factura. Kurt Vizsla, un miembro estrella en ascenso del Parlamento que actualmente goza de gran popularidad en Coruscant, recibe casi una docena de personas cada día, ya sean miembros del Parlamento o personas de otros departamentos o empresas, en busca de su ayuda o consejo. Cuando un ejecutivo de la empresa salió de su oficina, Spider gritó directamente hacia afuera. Del mes próximo. Al oír las palabras de Spider, otro consejero se adelantó rápidamente. Era un representante de un pequeño sector del anillo exterior. Había venido para unirse a la alianza del anillo exterior y pagar un precio para obtener beneficios. Después de todo, si Kurt realmente llegaba a ser el jefe del Comité de Adquisiciones del Ejército de la República, su sector sin duda podría suministrarle algunos minerales directamente.
Esta situación se prolongó durante medio mes, y la semana de celebración de Año Nuevo estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Kurt ya estaba harto y quería volver a lidiar con la situación interna actual en Mandalorian. Para combatir a los enemigos externos, primero hay que asegurar la estabilidad interna, es un dicho que se aplica a cualquier mundo. Luego suspendieron la recepción de estas personas y regresaron a Wadir para manejar la situación, permitiéndoles calmarse primero. Pero antes de irse, visitó a Palpatine y le dijo que lo seguiría hasta el final. Cuando Palpatine se acercó a la oficina del orador, antes de que pudiera siquiera entrar, los robots ceremoniales lo invitaron a pasar. Sería difícil para Palpatine no sentir todo el sol de la fuerza. Palpatine estaba esperando a Kurt en la oficina y le hizo un gesto para que se sentara rápidamente. Kurt, tu discurso de hace unos días me impactó mucho. Siempre ignoramos los problemas que planteaste. Pero también ha visto el estado actual del Parlamento. Incluso con mi poder actual, me resulta imposible apoyar la aprobación de la ley de creación militar. Siempre hay gente que impide que nuestra república avance, así que, por favor, persevera. Sin embargo, seguiré enviando señales de paz a los separatistas. Lo entiendo, portavoz Palpatine. Sería mejor si pudiéramos resolver esto pacíficamente, pero sería mejor que empezáramos a prepararnos ahora. Por supuesto, entonces estarás a cargo de este proyecto. Después de todo, Mandalorian tiene la organización de flotación y el entrenamiento de personal más avanzados de la galaxia en este momento. Palpatine confió directamente los preparativos preliminares a Kurt. Esto no solo era para convencerlo, sino también para prepararlo para el futuro liderazgo del Imperio. Palpatine podría entonces centrarse en investigar los misterios de la fuerza y la posibilidad de la inmortalidad. En cuanto al resto, podía dejarlo en manos de Kurt y su discípulo desconocido, Corian Boss. No podía dejar que Kurt tuviera el poder de hacerlo todo. No le defraudaré en absoluto, señor presidente. Kurt había estado trabajando durante mucho tiempo para conseguir esta posición de liderazgo, y ahora finalmente la había logrado. Creo en ti sin reservas y puedo sentir tu determinación por la República. Después de que ambos terminaron de hablar, Kurt abandonó la oficina del presidente y, poco después, Bail Organa también llegó a la oficina. ¿Qué ocurre, querido congresista Organa? Palpatine no tenía ni idea de qué estaba pasando ni por qué Organa había venido a verlo. Por supuesto, estoy aquí por la ley de creación militar. Me ofrecí como voluntario para supervisar esta ley. Independientemente de quién esté al mando, debo asegurarme personalmente de que esta ley no se vaya al abismo. Palpatine apoyó la barbilla en la mano y pensó en un momento. Se dio cuenta de que se estaban controlando y equilibrando, que era lo que quería ver. Después de todo, si nadie lo vigilaba, Kurt acabaría perdiendo el control. Consideré este asunto, representante Organa. Sin embargo, el comité militar aún no se ha establecido. Le notificaré una vez que se establezca, y la lista estará disponible para entonces. No te preocupes. Al ver esto, el representante Organa no tuvo más remedio que aceptar y luego abandonó el cargo. Corian Ward, el más leal de Sidious, entró como uno de los 3 invitados esta mañana. Al ver llegar a su discípulo, despidió a los demás robots, dejando solo 2 personas presentes. Maestro, nuestra gran tarea está a punto de comenzar, pero ¿por qué no hay lugar para mí? Siento que no puedo ayudar en absoluto. No, mi querido discípulo, eres mi última carta de triunfo. No tengo aviones por ahora, solo espero el momento oportuno. En el futuro, debes convertirte en uno de los comandantes del ejército. Como mi discípulo más cercano, también recibirás el título Sith. Ahora ve a estudiar asuntos militares. Además, empieza a construir un nuevo ejército en Yavin. Quiero matar a algunos caballeros Jedi allí. No te preocupes por tus oponentes en el planeta, deja que causen problemas. Entendido, maestro. Volveré ahora y formaré un ejército para ti, para que esos Jedi mueran en Yavin. Siguiendo las últimas instrucciones de Palpatine, Corian Ward regresó a Yavin para comenzar los preparativos. En ese momento, Kurt ya estaba de regreso en el hiperespacio de Vadir, mirando la información de los cruzados mandalorianos que saltaban en el panel de datos en su mano. Algunos jefes de clanes menores en la periferia tienen varios puestos de avanzada en Mandalorian y 2 colonias de clanes en el sector, pero en el último año han comenzado a comprar una gran cantidad de armas y equipo. ¿De dónde salió su dinero? Es tan difícil de adivinar, Codmore se acarició la barbilla.
Era obvio que Doku estaba sobornando a separatistas que tenían un problema con él. ¿Acaso el corazón humano siempre fue tan codicioso? A pesar de que ya les he ofrecido un trato muy alto, y el nivel de vida mínimo para los mandalorianos ha alcanzado el nivel de la gente común en el círculo interior, y todas mis políticas priorizan a los mandalorianos, ¿por qué estarían descontentos de que me acerque a la República? Deberían conocer la regla de supervivencia más antigua de los mandalorianos. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor sufre. Si no quieres vivir una buena vida, que se vayan al infierno. La fuerza los acompaña. Kurt tomó una decisión inmediatamente y luego dio la orden a Previzra para que comenzara su operación. En Sendai, Previzra y su escuadrón de la Guardia de la Muerte recibieron órdenes de Kurt. Miembros del equipo, el comandante ha dado la orden de comenzar ahora, y lo interrogaremos cuando llegue el duque Kurt, susurró Previzra a los miembros de su escuadrón. Varios de los guardias de la muerte de élite que lo rodeaban estaban vestidos con armadura de acero Beskar y armados con cañones explosivos giratorios Z6, equipo de fuego pesado. Con un fuerte bang. La puerta principal del edificio fue abierta de una patada por el miembro más fuerte de la élite de la Guardia de la Muerte. El capitán ya había dado la orden de matar a cualquiera que se resistiera dentro, sin importar su género. Al oír que la puerta se abrió de una patada, uno de los jefes del clan se aterrorizó de inmediato. No esperaba que Kurt y su grupo actuaran tan rápido e incluso descubrieran su ubicación e información. Sin embargo, se obligó a mantener la calma y salió a gritar. ¿Quiénes son ustedes? Llevaba su propia armadura, pero vio 5 cañones Z6 giratorios apuntándolo. Pero en ese momento, a los guardias de la muerte no les importó en absoluto. Incluso si alguien del otro bando usara un blaster para contraatacar, su armadura se lo dejaría clara. En un instante, el cañón giratorio se cargó completamente y comenzó a disparar directamente al interior. Da 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 da. 10 guardias de la muerte se turnaron para disparar y, después de 2 minutos, cuando los cañones estaban tan calientes que apenas podían mantenerse en pie, Previzra finalmente ordenó detener los disparos. Mientras tanto, escuadrones similares también estaban despejando varias otras fortalezas, pero no fueron tan violentos como Previzra y dejaron muchos sobrevivientes. Cuando Kurt regresó a Sendai, Previzra, quien se suponía que debía ser arrestado, ya había sido arrestado y ahora estaba esperando que Kurt lo interrogara. En la sala de interrogatorios subterráneos, la duquesa Satine y Previzra esperaban la llegada de Kurt. Los dos ahora ignoraban por completo al prisionero que estaba adentro golpeando la ventana de vidrio. Los sitios web de novelas taiwanesas son geniales para matar el tiempo, 55H5 es súper útil. Pero cuando vieron a Kurt salir del ascensor con una cara fría, las personas que habían sido arrestadas inmediatamente se volvieron obedientes, porque la energía psiónica de Kurt ya había tomado forma, e incluso la gente podía sentir un aura escalofriante. ¿Lo preguntaste? Preguntó Kurt fríamente. Cuando Satine vio por primera vez a Kurt furioso, quedó atónita. Nunca había visto a su hermano tan furioso, ni siquiera durante la guerra civil mandaloriana. Corrió a calmarlo. ¿Qué te pasa, hermanito? Estás lleno de ira. Al principio, Kurt no estaba tan enojado. Su resentimiento aumentaba. Porque, después de todos sus esfuerzos, siguieron decidiendo aliarse con los separatistas. Este mismo pensamiento alimentó su creciente ira, hasta el punto de que ni siquiera se dio cuenta de que sus poderes psíquicos empezaban a descontrolarse. Era como si todo le hubiera ido sobre ruedas desde que transmigró. La primera vez fue cuando sus padres se fueron, seguida por la erupción de la fuerza y su expulsión como un perro callejero. El segundo arrebato emocional fue este. Todo lo que había hecho parecía quedar anulado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba un golpe así, y había estado ahondando en el lado oscuro de las cosas para aprender. Esta era una de las causas fundamentales de la situación actual, pero la razón más importante eran sus propias acciones. No es nada, prima. Interroguémoslas primero. Kurt impidió que su prima continuara, diciéndole que comenzara el interrogatorio. Previzra inmediatamente dio un paso adelante y entregó el panel de datos. Su gracia, aunque la mayoría son idiotas con ideas extremistas, interrogué a algunos personajes menores y confirmó el origen de los fondos. Aunque pasaron por múltiples capas de camuflaje, al final apuntaron a empresas de varias confederaciones de sistemas estelares independientes. Tal como esperábamos, fue un regalo del conde Doku.
Les dimos trabajo, mejoramos su calidad de vida e incluso protegimos la seguridad de todos. ¿Y por qué hicimos esto? Satine pensó lo mismo y cuestionó a la gente de adentro. Primo, te estás dando demasiadas vueltas. Hay gente que no anhela una vida estable y próspera. Anhela el caos y la supuesta tradición. Creen que estamos profanando la tradición. Nuestra cooperación con la República es una oportunidad de resurgimiento para la mayoría de los mandalorianos, pero estos extremistas solo lo ven como una traición a la historia antigua, y Dooku simplemente los incitó. Kurt estaba desplazándose por la información en el panel de datos. En algunas colonias periféricas, algunos de los adolescentes más vulnerables se han convertido en sus herramientas. Esto no es un conjunto de valores normales. ¿Qué planeas hacer? Preguntó Satine. Es muy sencillo. Todos los miembros principales involucrados en la rebelión serán juzgados públicamente. Si las pruebas son concluyentes, serán ejecutadas. Las propiedades de su clan serán confiscadas. Tras la revisión, los miembros del clan que no estén implicados podrán quedarse, pero será necesario reajustar su estatus y la asignación de recursos. En cuanto a los jóvenes incitados, tratémoslos con sencillez y enviémoslos a la escuela para que reciban 3 años de reeducación. Si hay algún funcionario del gobierno que los haya ayudado, todos deben ser castigados por traición y sus familias deben ser expulsadas permanentemente del sector mandaloriano. Así es como se debe tratar a los traidores. Satine había considerado ofrecer algún consejo, pero finalmente decidió no hacerlo, ya que era una cuestión de principios y debía manejarse a esa manera. De lo contrario, tales incidentes seguirían ocurriendo. Empecemos. No quiero ver a más gente. Kurt echó un último vistazo a todos los que estaban dentro, resistiendo finalmente el impulso de estrangularlos a todos con la fuerza. Unos días después, comenzó la purga final y Kurt se unió a ella. El veredicto se transmitió en vivo por una holográfica roja. La evidencia irrefutable y la severa sentencia deleitaron a todos en Mandalorian. Después de todo, estaban siendo juzgados en un lugar público, e incluso hubo multitudes que los atacaron abiertamente. Las voces que una vez clamaron por la tradición y el honor puro se desvanecieron al instante en el mundo de Mandalorian. Esto es lo que pasa cuando desafías a la autoridad. Al regresar a Badir, Koter se dedicó de inmediato a su nuevo trabajo. Por un lado, necesitaba consolidar el sistema mandaloriano, digerir los resultados de la purga y garantizar que no se produjera ninguna rebelión a gran escala. Por otro lado, también era necesario iniciar los preparativos para la ley de creación militar. Esto no solo buscaba apaciguar a Palpatine, sino también encubrir sus verdaderos planos futuros. Quería construir más academias militares, que los mandalorianos se convirtieran en instructores de más seres naturales y obtener más recursos para el futuro imperio. En su base secreta en el sistema Zambal, la fábrica de replicantes continúa operando a toda velocidad, con cada vez más soldados replicantes siendo entrenados utilizando servoarmaduras CMC y métodos de entrenamiento mandalorianos. La tecnología extraída por camino, combinada con el riguroso entrenamiento basado en la experiencia de combate mandaloriana, hace que este ejército sea mucho más poderoso que el futuro ejército de clones puros de la República. El teniente Humen informó a Kurt de los últimos acontecimientos. Comandante, calculando en la información que obtuvo de la profecía y del puesto avanzado del loco Yuzan, nuestro equipo de investigación ha comenzado a desarrollar nuevas tecnologías. Bajo la dirección de Abatur, los enjambres mecánicos han ocupado 3 sistemas estelares deshabitados con recursos decentes y están en constante evolución y desarrollo. Su eficiencia de conversión de biomasa y la adaptabilidad de sus unidades de combate superan con creces las expectativas, y serán totalmente indetectables. Si lo son, simplemente morirán. Kote afirma. Que Abatur continúe, pero asegure el control absoluto. El enjambre Zerg es una baza crucial en nuestra lucha contra los Yuzambon. Además, ¿cuál es el progreso de la construcción de la base encubierta en el sistema Siost? Se ha completado la segunda fase de los puertos estelares y las bases espaciales, y hemos comenzado la construcción de nuestras propias naves de guerra de gran tamaño. Se han completado más flotas. Todo transcurría con fluidez según el plan de Kurt. El poder militar del Mandaloriano se expandía rápidamente en secreto, mientras que, en la superficie, seguía siendo el senador estelar dedicado a la reforma de la República y al mantenimiento de la estabilidad en el anillo exterior. En Coruscant.
Palpatine estaba mirando la reciente sesión informativa sobre la purga dentro de Mandalorian, con una sonrisa de agradecimiento en su rostro, cuando apagó la proyección holográfica. Ciertamente decidido, incluso extremadamente eficiente, Kurt. Sidious lo admiraba profundamente porque era justo el tipo de persona que necesitaba. En ese momento, el Imperio necesitaba un tipo de persona con mayor urgencia, y sería más fácil para él caer en la oscuridad. Solo tenía que destruir lo que Kurt amaba. A medida que sube más y más alto, eventualmente fracasará y no podrá soportar la caída, obedeciendo naturalmente sus propias órdenes. Pero en un planeta lejos de Coruscant, el conde Dooku está viendo las noticias de todo el consejo y los mandalorianos. Es un tipo bastante difícil de tratar. Incluso Lord Sidious me impidió complicarle las cosas, pero no lo haré. Kurt Vizra, eres muy interesante. Quizás pensemos igual. Acaba de pasar el año nuevo, y Kurt pasó un año nuevo relativamente cálido con su familia, incluso viajando consigo a todos sus amigos. Claro que el maestro Qui-Gon siempre ha aparecido en una forma falsa, pero no se sabe qué ha estado haciendo últimamente, ya que lo mantiene en secreto cuando se le pregunta. La princesa Setia también vino a ver cómo era el año nuevo afuera, incluyendo a Obi-Wan Kenobi, y Padmé incluso llevó a Gaja a la fiesta de año nuevo mandaloriana. Después de pasar casi un mes de vacaciones de año nuevo con los demás en Mandalorian, regresó a Coruscant con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Los tres se sentaron juntos en la nave espacial. No te sentís así antes en Coruscant, ¿verdad? Y Padmé y mi prima están celebrando el año nuevo con nosotros. ¿Qué se siente? Preguntó Kurt a las dos personas a su lado. Después de todo, era la primera vez que Obi-Wan celebraba el año nuevo en un lugar diferente. Antes, estaba en el templo Jedi en una misión. Anakin estaba actualmente enamorado de Padmé, enviándole mensajes de texto, mientras que Obi-Wan Kenobi parecía bastante infeliz. Obi-Wan asintió. Estaba muy feliz al llegar. Después de todo, su maestro, su discípulo y sus buenos amigos estaban todos juntos, pero de repente quedó un poco callado al tercer día después del año nuevo. Kurt no tenía ni idea de esto y no sabía por qué de repente había sucedido así. No estás de buen humor, hay algo extraño en ti. Kurt podía sentir los sentimientos de Obi-Wan y sabía que no estaba de buen humor en ese momento. No es nada, estoy muy feliz de estar con todos. Obi-Wan forzó una sonrisa. Kurt se sintió cada vez más incómodo al mirarlo y comenzó a recordar cuidadosamente qué había sucedido exactamente en ese momento. Retrocedamos a la semana anterior a Año Nuevo. Kurt había terminado todo su trabajo en política nacional e internacional y comenzaba los preparativos para una gran fiesta de Año Nuevo en todo Mandalorian. Esta sería la última vez que habría paz, y la guerra estaba a punto de estallar este año, quizás en unos meses. Mucha gente podría no vivir para ver el próximo Año Nuevo. En el Palacio Mandaloriano, Kurt le estaba haciendo una pregunta a su primo. Primo, ¿crees que deberíamos invitar a todos nuestros amigos a Mandalore este año para celebrar el año nuevo juntos? Preguntó Kurt a la duquesa de Satine, quien estaba decorando personalmente para el año nuevo. Satine, que estaba haciendo los arreglos, se sorprendió al escuchar esto, ya que Kurt nunca había pensado en reunirse a todos antes, pero respondió directamente. Genial, hace mucho que no tengo ninguna emoción desde que me convertí en duquesa. Bo-Katan, quien estudiaba en Badir, también regresó al palacio. En ese momento, aunque sus opiniones políticas diferían un poco de las de su hermana, en general, su rebeldía era solo ligeramente leve. Sí, llama también a Anakin. Hace años que no lo vemos, y sus dos hermanos lo extrañan. Bo-Katan también intervino, ayudando a su hermana. Zeta y Neer llegaron al palacio, donde toda la sociedad mandaloriana estaba llena de alegría, ya que la vida había ido mejorando cada vez más con el paso de los años. Ya le informé a Anakin y dijo que regresará mañana, le dijo Zeta de Bo-Katan. Entonces invitaré a Obi-Wan también. Después de todo, es demasiado solitario pasar el año nuevo solo. Los caballeros Jedi también son humanos, y además, ya nos ayudó a los mandalorianos. Al escuchar lo que dijo Kurt, Shatin también se dio la vuelta. Entonces llamémoslo, y también a Padmé. El año nuevo de Naboo no es ahora, así que debería estar libre, ya que el Consejo no ha presentado ningún proyecto de ley recientemente. Cote ascendiendo. También invitó a Gia, pues le caía muy bien. Luego Kurt comenzó a contactarlos uno por uno.
Pero en esta época, Cecilia, la actual reina de la Alianza de las Arpas, también tomó la iniciativa de venir a Mandalor para estudiar y pasar el año nuevo. Aunque estas historias no son tan importantes, lo más importante es, ¿por qué Obi-Wan hizo esto de arrepentimiento? Cuando volvemos a mirar atrás a ese día de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Los vítores se estallaron en el salón de recepciones del palacio, que estaba lleno con casi un centenar de personas, casi todos familiares y amigos que habían venido a asistir al banquete de Año Nuevo. Bajo la atenta mirada de todo el sector mandaloriano, se realizó la transmisión en vivo para celebrar el Año Nuevo con la gente de todo el sector antes de ser cerrado. Luego el grupo comenzó a charlar y a comer juntos. Con el paso del tiempo, 4 personas desaparecieron de la vista de todos. Nuestro dúo de mentores y estudiantes, Anakin y Obi-Wan, y el dúo de mejores amigas, Satine y Padmé. Pero en ese momento, Kurt no se percató en absoluto de su desaparición. Hasta que sintió que había más y más gente a su alrededor, no solo sus amigos y familiares, sino también todos los compañeros con los que había peleado antes, y por supuesto, también estaba una pegajosa princesa Cecilia que siempre lo seguía, diciendo que estaba aprendiendo de Kurt. Al terminar el banquete, la princesa Cecilia seguía de cerca a Kurt. Fue entonces cuando Kurt se dio cuenta de que algo andaba mal. No había notado a su prima desde el comienzo del banquete. En el balcón, Anakin intenta hacer reír a Padmé mientras observa los fuegos artificiales. En otra habitación, el ambiente es completamente diferente. Muy tenso. No aceptaré esto en absoluto, como dijo Kurt, este es el enfoque anticuado de la Orden Jedi, pero también es una forma de protección. No podemos hacerlo. Está bien, entonces no te obligaré a hacer esto. Así hemos sido siempre las mujeres mandalorianas. No haré nada de lo que me arrepienta. Después de terminar de hablar, ambos se sentaron en sillas separadas, mirándose. La sociedad no les permitiría seguir juntos así, pero en ese momento, ninguno de los dos renunciaría a su identidad. Ninguno abandonaría sus principios solo por amor. Quizás solo cuando todo haya terminado habrá una pequeña posibilidad de éxito. El tiempo ha vuelto al presente. Espera un minuto, en ese momento, Kurt, confiando en su cerebro, imaginó el escenario anterior basándose en el tiempo de entonces y las consecuencias actuales. Así es, no puedo renunciar a mi identidad, y Satine tampoco puede. Obi-Wan Kenobi dijo estas palabras con la cabeza gacha. ¿Y quién lo mencionó primero? Kurt también estaba muy desconcertado en ese momento, preguntándose cómo alguien se atrevía a dar ese paso. No preguntes por eso. Deberías vigilar a Anakin. No quiero que acabe con Padmé. Aunque el maestro Qui-Gon me dijo que lo dejaría pasar, obviamente va demasiado rápido. ¿Y si la Orden Jedi se entera? No pasa nada. Si nos atrapan, podemos volver a los mandalorianos para aprender la fuerza. En fin, la mayoría de las órdenes Jedi actuales son basura y no tienen ninguna innovación. Obi-Wan estaba indefenso. Era cierto que Anakin no necesitaba la aprobación de la Orden Jedi en absoluto. Siempre había tenido sus propias creencias. No acudió a los Jedi para infiltrarse por la República ni nada parecido. Fue allí únicamente por el bien de los mandalorianos. Obi-Wan lo sabía de todos los modos.